Hablar del CETRAPAN, que es el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana. Es como el gremio de los empresarios, Daisy, Sí. que ya ayer advertía algo y hoy le damos seguimiento. ¿Por qué hoy? Porque hoy precisamente tendríamos alguna respuesta del Viceministerio de Transporte. Para actualizar, esto lo vamos a realizar justamente con el señor César Ruiz Díaz, que es el secretario general del CETRAPAN. Don César, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Placer saludarlos. Igualmente, gracias por atendernos. Don César, de lo que hablábamos ayer, pero hoy dándole seguimiento, sin subsidio, principalmente para combustible, CETRAPAN que advertía suspender o informaba suspender los buses desde mayo, ¿hay alguna novedad por parte del gobierno? Lo importante es clarificar lo que estamos hablando. Sí. Y para clarificar lo que estamos hablando es mucho más importante aún entender todo el contexto de lo que ayer se dijo. Sí. ¿Y qué dice? Es penoso comunicar que en las condiciones actuales la prestación del servicio podrá ser efectiva hasta finales de abril, como consecuencia de haber perdido el 80% de los pasajeros. Recordamos. Perfecto. En ningún momento habla de advertencia, amenaza, paro, chantaje, en ningún lugar. Lo que estábamos diciendo es que en las condiciones actuales esto no va más. Claro. ¿Por qué? Porque hemos perdido el 80% de los pasajeros. O sea, bajó el 80% de la recaudación, opera el 50% de la flota para transportar el 20% que se mueve en la ecuación, no cierra. Ahora, Hoy, en la práctica, don César, sí, cualquiera sí. entendería que ya no habría buses del 1 de mayo. Ah, bueno, pero eso es lo que la gente pueda llegar a entender. Otra cosa es lo que uno expresa y dice. Pero en las condiciones no va a haber unidades si uno interpreta de ese modo, don César. En las condiciones actuales. Claro, ¿Qué por quiere eso. decir las condiciones actuales? Que tenemos que reducir la flota a razón de la cantidad de pasajeros que se están moviendo. Por eso se pide una mesa de negociación para rediseñar lo que se tiene que salir a operar. ¿Y ya hay Y una tenemos respuesta del gobierno, don César, a ese Mire, reclamo? Justamente la reacción de ayer fue porque hace 30 días que hemos pedido esto y hace 30 días que no tenemos respuesta. Yo no sé por qué hay que esperar a que colapse el sector para después tomar las medidas correctivas. Entonces, hoy te vuelvo a repetir, no tenemos respuesta. Don César, yo miro acá el tuit de CETRAPAN y dice, es muy penoso comunicar que en las condiciones actuales la Correcto. prestación del servicio la podremos mantener Sí. hasta fin de abril, pero clarísimo es. Clarísimo. O sea, uno no va a ver... En las condiciones actuales las podemos mantener hasta fin de abril. A partir de ahí, las condiciones tienen que cambiar o si no, no hay caso. Y por eso, o sea, bajo esa lógica, uno no va a haber colectivo. Por eso le estamos diciendo al gobierno que tenemos que rediseñar la operación para mantener sustentable. Pero, yendo al punto que te interesaba, Sí. te contesto, no tenemos respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta y hay que entender de que nosotros no vivimos en un mundo aislado, en una burbuja. Quiero que se fijen que el transporte público que va al interior de la República hace 30 días está parado. Estamos hablando de Pedro Britos, que es viceministro de Transporte, de parte del señor Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas. De ninguno de los dos hay respuesta. Yo particularmente como gremio no tengo respuesta. Hoy estuvimos en una reunión virtual todos los gremios de transporte, donde inclusive actualizamos algunas ideas y ninguno ha tenido ningún contacto, retorno, llamada. Pero estamos atentos. Queremos compartir algunos retornos que sí se está teniendo desde algunos legisladores, señor César Ruiz. Pero con mucho ¿Estás gusto. ahí, querido Renato, compañero? Así compartimos con César. Así mismo es, Daisy, gracias por el espacio. Bueno, más que nada, la siguiente pregunta, también saludándolo, señor César. El senador nacional, Salim Busarquis, por ejemplo, habló acerca de un proyecto de cancelar licencia de transporte público. Es un servicio fundamental, el gobierno no se debe dejar chantajear con el subsidio por unos cuantos transportistas. Necesitamos un gobierno fuerte que se plante y si joden, que los cancelen sus licencias y que sus itinerarios lo liciten de nuevo. Al final la mayoría lo consiguieron por favores políticos y no por ser competitivos, que se licite todo de nuevo y que tengamos empresas dispuestas a servir a la gente con dignidad. Y habla de un proyecto presentado a la Cámara de Senadores. ¿Qué opina al respecto, señor César? ¿Querés que te diga la verdad o
No, por favor. La verdad, por favor. No merece el mínimo de consideración lo que está expresando. Pero es un parlamentario. Estamos hartos en la sociedad de ver este tipo de comentarios cuando le puede generar alguna publicidad. Ya tuvo su oportunidad en su vida, Claro, como ministro. siendo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y nada hizo. Creo que fue el ministro que tuvo uno de los paros más importantes del transporte público. Acá nadie habla, repito, de chantaje y extorsión que él menciona según lo que estoy escuchando. Sí. Lo que estamos diciendo son condiciones competitivas. Nadie habló de chantaje. Y si él pretende nacionalizar, bienvenido sea. Vendámosle todo al Estado a ver si él tiene la capacidad de hacerse cargo. Don César, No problema. pero... O sea, no nos merece Don César, hoy sí. atención ante la situación que estamos viviendo. Si era yo el que escribía eso, podías ningunearlo, don César, pero estamos hablando de un senador de la nación que tiene en algún modo cierta influencia para determinar proyectos de leyes, así que puede impactar. Lo que yo diga, don César, y lo escriban en el tweet, puede pasar, no tienen impacto, pero lo que dice un parlamentario sí puede tener impacto. Puede tener impacto en tanto y en cuanto lo que plantea tenga coherencia, seriedad, responsabilidad y objetividad, y no busque solamente el oportunismo político de la publicidad. Don César, la postura del Cetrapan hasta fin de mes, porque de lo contrario, desde el 1 de mayo, si bien es feriado, ustedes estarían ya básicamente sin los móviles en la calle. Nosotros le estamos planteando al gobierno la pérdida compartida. Okay. No queremos dinero. Esta ya no es una cuestión de rentabilidad, esta es una cuestión de subsistencia. Pérdida compartida, ¿cómo es eso? Nosotros ponemos los vehículos, Sí, pagamos el salario de nuestros choferes, Sí. asumimos el costo de operación y que el gobierno ponga el combustible. Combustible. que era $2.600.000. No, de ninguna manera. ¿Cuánto ¿Cuánto? es de combustible? Los $2.600.000 era lo que el sector dejó de recaudar en el mes de mayo. ¿Cuánto entonces sería de combustible, don César? Y tenemos que ver cuánta gente va a salir en función a esa cantidad de gente que está determinada por decreto. Sí. Nosotros podemos saber cuántos buses podemos poner a la calle y en función a esa cantidad de buses, por su coeficiente de consumo, determinar la cantidad de combustible. ¿Cuándo ¿Cuántos sabríamos bu- eso? Pero ¿Cuándo sabríamos eso? cuando seamos convocados. Y otra cosa, estamos planteando de que toda la operación de transporte se haga a través de billetaje electrónico. Ya tenemos más de 1.100 buses que van a salir a operar solamente con billetaje electrónico para aislar un foco de contagio que es el dinero en efectivo También, ese es otro punto. y que no le significa un sobrecosto al pasajero, más bien le significa una garantía de no contagio. Sí. ¿De cuántos buses hablamos en total con las que cuenta la Cetrapam? El Cetrapan cuenta con 1.418 buses y el sistema metropolitano en total unos 1.900 buses que hoy estamos totalmente de acuerdo en operar de esa manera. Ok, 1.418 por un lado y 1.900 No, 1.900 el total. en total. Entonces, así Nosotros como va, tenemos si 1.400 y 500 tienen los otros gremios, ¿verdad? Sí, si 1.900 buses estarían parados, si en estos días, porque estamos todavía el 17 de abril, Sí. se pueden todavía sentar, conversar, porque evidentemente sería algo, la verdad que lamentable si llega a pasar esto, don César, ¿verdad? Pero totalmente, por eso decimos, sentémonos a hablar, no les pedimos dinero, les pedimos que tengan en consideración que es un sector que perdió también el 80% de su Sí. recaudación. Así como veo que los colegios privados están pidiendo $20 millones. Sí. Don César, de mi parte la última. ¿En tu gremio ya hay un número específico de choferes que perdieron el trabajo como consecuencia de esta pandemia? Afortunadamente ni siquiera hemos hecho todavía una presentación para suspensión temporal de contratos de trabajo y ese es el otro punto que nos preocupa, porque tenemos 3.000 choferes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si nuestra recaudación bajó el 80%, ¿cómo vamos a hacer frente a los sueldos, a las negociaciones con los proveedores, a la refinanciación de las deudas con bancos y financieras, muchas de las cuales están en dólares por la compra de vehículos con aire acondicionado? Entonces, es nomás sentarse un poco a analizar y decir, sí, no, es una burbuja. Es un sector privado reglamentado por el Estado
que le bajó el 80% de su recaudación y están pidiendo socorro, punto. Y piensan también en los pasajeros, don César, porque Por esto eso. sería evidentemente caótico. Así como piensan ustedes en sus empleados, ¿qué pasaría con esta gente que solamente anda en buses para llegar también a sus lugares de trabajo? Justamente por pensar en ellos, es que planteamos una reunión para rediseñar la operación acorde a la cantidad de gente que se mueve. Cito: funcionarios de supermercados, de estaciones de servicio, personal de blanco, funcionarios públicos que no pueden hacer sus trabajos remotos. Claro que pensamos en ellos si nosotros como transporte vivimos del precio del pasaje que ellos nos pagan. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ellos? Seríamos unos necios si lo hiciéramos. Don César, como siempre, un gusto escucharlo. Esperemos realmente que las partes lleguen a un acuerdo en común y que todos encuentren una satisfacción de sus reclamos o posturas. Le enviamos un abrazo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Que pasen muy bien y cuídense.